tras el mito de la conquista de México. Parte 16.3. México no es un país mestizo. Para concluir con este interesante tema, enseguida señalaremos algunos aspectos falaces en los cuales se sustenta el mito fundacional del mestizaje de la nación mexicana. 1. El mestizaje se sostiene en la falsa creencia de que existen razas humanas que se mezclan para formar un nuevo y distinto grupo racial. La evidencia científica ha demostrado que las diferencias genéticas entre la población humana son mínimas, de tal manera que no llegan a ser significativas en términos de raza. En pocas palabras, las razas humanas no existen, como tampoco existe la mezcla racial y mucho menos el mestizaje en términos biológicos. 2. Con base en la información disponible, los estudiosos sostienen que las uniones entre personas de diferente origen continental, americanas, africanas, asiáticas o europeas, no fueron tan frecuentes como se nos ha inculcado. El número de descendientes cuyos padres provenían de distintos grupos culturales fue poco significativo a lo largo de toda la época colonial y mucho menor durante la consolidación del México independiente. Esa falsa idea se derivó de la creación artificial de la categoría de mestizo que nada tiene que ver con lo biológico. 3. El oficialismo nos ha inculcado que la población mestiza se empezó a conformar en 1521 tras la caída de la Gran Tenochtitlán y que luego del movimiento independentista logró unificarse bajo un mismo idioma y una misma cultura. La realidad es que en sus orígenes los mal llamados mestizos eran individuos que pertenecían a grupos muy heterogéneos, y así se les llamaba lo mismo a los pobres o descastados, a las personas de origen africano, a los indígenas que abandonaban sus comunidades, a los asiáticos o a los hijos de españoles e indígenas. Es decir, entre los mestizos había de casi todo. Por eso, el término mestizo fue un invento de los grupos políticos en el poder y se utilizó como mecanismo para controlar, manipular y acallar a grupos étnicos y culturales distintos. 4. Para ocultar esa manipulación, el mestizaje, como ideología y como proyecto del Estado posrevolucionario del siglo XX, fue falazmente caracterizado como no racista. ¿Por qué? Porque según el discurso oficial, la nación mexicana se había construido sobre la base de una sangre y una cultura impuras, es decir, mestizas y por ende no racistas. Por eso, y porque además, la nación mexicana no se había fundado sobre la base de una sangre y una cultura puras y excluyentes. El falaz razonamiento era bastante simple. Como somos mestizos, no podemos ser racistas, y como solo los blancos son racistas, y como nosotros no somos blancos, entonces no podemos ser racistas. 5. El considerar que lo mestizo se refiere específicamente a la mezcla de lo español y lo indígena trajo como consecuencia la invisibilidad de las personas de origen africano, pero también cierta animadversión, por decirlo de manera amable, en contra de los chinos y de los judíos, principalmente, así como de otros grupos de inmigrantes. En efecto, esta animadversión en contra de los grupos migrantes, registrada en diferentes momentos de la historia nacional, también derrumba uno de nuestros mitos preferidos, el de que México siempre ha sido un país de puertas abiertas. Es cierto, en algunos momentos se recibió a los exiliados españoles, así como a los chilenos, argentinos y uruguayos que huían de las dictaduras militares. Sin embargo, en muchos otros, el oficialismo ha ocultado que en el siglo XX, por ejemplo, se prohibió la entrada de personas de nacionalidad rusa, polaca y china, así como de árabes, africanos y judíos. ¿Por qué? Porque dichos individuos no podían integrarse al proyecto nacional ni a la construcción de lo mexicano. 6. El mito del mestizaje, además, nos ha obligado a participar,
aunque no todos lo deseen, en un generalizado proceso de mestización del país, en el cual la principal aspiración, promovida por múltiples medios, ha sido el blanqueamiento y occidentalización de la sociedad mexicana y no la indianización de ésta. En ese sentido, el mestizaje se volvió casi obligatorio y ha coartado la libertad identitaria de los mexicanos. 7. Con base en el mito del mestizaje, en nuestro país se ha negado por años la existencia del racismo y cuando finalmente fue reconocido, el discurso de los que se sienten blancos comenzó a popularizar nociones como la del racismo inverso y la discriminación a la inversa. Algunos estudiosos señalan que aun cuando una persona que se considera blanca puede sufrir actitudes discriminatorias, el llamado racismo inverso no existe, ya que el racismo se sostiene en una estructura social que de manera sistemática niega oportunidades de desarrollo a un grupo determinado y favorece a otro. Por eso, en un sistema racista, las personas con tono de piel más claro y fenotipo europeo generalmente se ubican en la parte más alta de la escala social y aquellas con tono de piel más oscuro y fenotipo indígena o afrodescendiente en la parte más baja. 8. El mito fundacional del mestizaje se sustenta también en una férrea negación del racismo. Por eso, es muy común escuchar frases como todos somos mestizos o ¿para qué hablar de racismo si todos somos mestizos? Frases que solo sirven para ocultar este lacerante problema. En México, pocos, en realidad muy pocos, tienen conciencia sobre lo que es y cómo se ha manifestado el racismo. 9. Ya hemos señalado que el mestizaje ha promovido y se sustenta también en la unificación cultural y lingüística, la cual comenzó por el habla y por la imposición del español como lengua nacional, es decir, oficial. Aun cuando el Estado mexicano ya se reconoce como pluricultural, sigue existiendo dicha imposición. Si algún mexicano no habla español, es seguro que sufrirá por el racismo y el clasismo. Las lenguas indígenas no han ido desapareciendo por sí solas. No, el racismo y el clasismo que imperan en el país ha obligado a priorizar el español y no se han enseñado las lenguas indígenas a las nuevas generaciones. Es decir, el Estado se ha valido de la lengua para borrar la identidad de los indígenas y para construir el mito del mestizaje. Por todo lo anterior, podemos confirmar que en realidad México no es un país mestizo.